La clase anterior analizamos un convertidor de corriente directa a corriente directa reductor, específicamente el buck síncrono, en donde este convertidor se caracterizaba por tener dos interruptores, ¿cierto? Tenemos el interruptor S1 y el interruptor S2. Se decía que las señales de control deberían ser opuestas, es decir, si el interruptor 1 tiene un 1, fíjense que estamos empleando una compuerta negadora para la señal del interruptor 2, garantizando que si S1 está encendido, S2 está apagado, y si S2 llegase a estar encendido es porque S1 está apagado. Y se está controlando el convertidor con una única señal PWM. ¿Qué característica tiene esta señal PWM? Entonces, si nos vemos acá en MATLAB, aparece que la amplitud es 5, el periodo es 1 sobre 62.000, es decir, la frecuencia con la que está funcionando este sistema es de 62 kHz, ¿cierto? Y este bloque PWM también nos permite modificar el ciclo de trabajo. Fíjense que en este caso tenemos un ciclo de trabajo del 50%. Y el voltaje de entrada es de 100 voltios. Es decir, si verificamos la relación del convertidor, donde el voltaje de salida lo podemos calcular como el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo, nos daría que para este caso el voltaje de salida va a ser igual a 100 voltios por el ciclo de trabajo, que es de 0.5, es decir, que deberíamos tener 50 voltios, que es el valor que aproximadamente existe en este circuito. Si cambiamos el valor del ciclo de trabajo, debería cambiar el voltaje en igual proporción, es decir, si cambiamos en este caso el ciclo a 70%, la salida debería tener un voltaje aproximado de 70 voltios. Fíjense que tiene 69.8. Si lo cambiamos a 80, debería tener 80 voltios aproximadamente, y fíjense que en este caso los tiene. Con respecto a la corriente de la bobina, dijimos que esto es un circuito, si se fijan, RLC, en donde va a existir un transitorio y una respuesta estacionaria, y con los parámetros con los que se calculaba el convertidor eran básicamente la corriente de estado estacionario, es decir, a partir de este rizado de corriente que se tiene acá, el voltaje entonces empieza en cero, el condensador está descargado, y al igual después de un tiempo se estaciona y va a quedar con un rizado que depende de la magnitud del condensador que se emplee, no va a ser del todo constante. Y la corriente en la carga, dijimos que esa corriente iba a tender a ser constante de igual forma a la anterior. Se tiene que en un principio existe un transitorio, y después del transitorio la corriente tiende a estacionarse, y hasta acá sería el convertidor. ¿Listo? De este convertidor nos interesaba emplearlo para conectarlo a un motor de corriente directa. Entonces, si miramos el motor de corriente directa, en este caso voy a ampliar el bloque que tiene MATLAB. Fijémonos en las características del motor. Listo, entonces en este caso lo primero que hay que hacer es mirar las características del motor. En este caso el motor es de 5 caballos, 240 voltios en la armadura, 750 revoluciones por minuto es la velocidad nominal, es decir, la velocidad que se presenta con el torque nominal, y el voltaje de campo es de 300 voltios. Entonces, en esta simulación estoy garantizando estos parámetros nominales. ¿De qué forma? Bueno, entonces
Si nos fijamos, estos 5 caballos corresponden a la potencia nominal de salida de la máquina. Si la expresamos en aproximadamente en vatios, nos quedaría que la potencia de salida va a ser igual a los 5 caballos por 746, que sería la conversión a vatios, y eso nos va a dar aproximadamente 3730 vatios. Esta es la potencia nominal de salida. Y fíjense en que de la máquina también tenemos la velocidad nominal, pero la tenemos en revoluciones por minuto. Es decir, recordemos que la potencia mecánica se puede calcular como el torque por la velocidad angular. Entonces, en este caso tenemos potencia, que es la potencia de salida, que es mecánica, y tenemos la velocidad angular, que sería simplemente cuestión de convertirla. Y entonces nos quedaría que si queremos determinar el torque nominal de la máquina, lo podemos hacer como la potencia, que serían 3730, sobre la velocidad, que en este caso la velocidad son 1750 revoluciones por minuto, y la convertimos a radianes sobre segundos, es decir, la multiplicamos por 2pi sobre 60. A mí este cálculo me da aproximadamente 20,353. Es decir, que si al motor le conectamos una carga que le exija 20,353, debería funcionar en la velocidad nominal, que serían 1750 revoluciones por minuto. Bueno, entonces comprobando este aspecto en primera instancia, entonces el campo está en valores nominales 300 voltios. La armadura la tenemos también en valores nominales 240 voltios, y el torque tiene el valor que acabamos de determinar, que sería 20,353 newton metro. Si simulamos el sistema, ya el sistema se estacionó y se alcanza a apreciar que la velocidad con la que está funcionando la máquina es de 1750 revoluciones por minuto. El comportamiento dinámico fue el que se apreció en la clase. El par, la velocidad inicia en 0 y tiende a aumentar. El torque electromagnético es considerable, inicia con un valor grande. La corriente del campo en este caso es constante, no tiene variaciones, y la corriente de armadura inicia en un valor máximo, que sería la corriente necesaria para arrancar la máquina. Recuerden ustedes que la corriente y el par están relacionados por Kphi. Entonces, para tener esta cantidad de torque electromagnético, la corriente debe ser proporcional al sistema. Adicionalmente, en este caso, estoy graficando la curva par velocidad de este sistema. Convencionalmente, la curva par velocidad, si nos fijamos, listo, ahora sí vamos a hacer una proyección de una línea recta de este sistema. Y sería más o menos esto, ¿cierto? Entonces esta es la proyección que convencionalmente se realiza, que es el análisis del motor en su representación lineal, pero tenemos que en este caso también se cuenta adicionalmente por el modelo que se está empleando con la respuesta
transitoria del sistema que tiene un comportamiento no lineal. ¿Qué importancia tiene esto? Entonces resulta que con el convertidor ustedes van a incidir en la respuesta de estado estacionario de la máquina y en la respuesta transitoria. En este caso también se puede resaltar que el torque que se le está pidiendo a la máquina está en 20,353, es decir, está por acá, es el punto en el que al final queda trabajando la máquina, y el par de arranque es considerablemente mayor a 4 veces este valor, como se aprecia en la figura, y conforme a que la máquina se empieza a mover, este valor tiende a reducirse hasta el valor nominal, que es lo que se le está pidiendo. Entonces, recuerden que en este caso el motor entonces tiene los parámetros. Si quisiéramos ver lo que se está empleando, que es el modelo visto en clase, le damos clic en Help y él les va a mostrar las características del modelo. Esto es supremamente importante. Cada vez que simulen deben conocer lo que se está empleando. Son los parámetros que tenemos acá, bueno, acá está la inercia, la viscosidad, que es el Bn, y el coeficiente de fricción, que sería el Tf. Listo. Entonces ahora este motor nos interesa conectarlo con un convertidor de corriente directa, con una fuente variable. Entonces en este caso se deben seleccionar bastante bien los parámetros. Este es el ejemplo en el cual de forma aleatoria ubiqué unos parámetros en el convertidor, una inductancia relativamente grande, un condensador también grande, que en teoría tendría un rizado, pero en realidad lo que se debe analizar es el comportamiento del sistema, porque en este caso, fíjense que bueno, lo primero que hay que resaltar es que la escala del par le puse también valores negativos en esta gráfica XY que me está graficando el par y la velocidad. Y fíjense en lo que es el comportamiento de este sistema en términos par-velocidad. Pues tenemos una velocidad que está cambiando, es oscilatoria, y un par que también es oscilatorio en este sistema. Fíjense en cómo cambia la corriente. Tiene una respuesta lenta, extremadamente no lineal y de difícil control. Y fíjense en que al final llega al valor de voltaje, pero fíjense en cómo es el comportamiento del sistema en este caso. Vamos a guardar esta imagen para analizarla con el otro convertidor. Listo. Bueno, en este convertidor entonces de forma rápida lo que se deberían son determinar los valores. Vamos a hacer un cálculo rápido para estimar más o menos el valor en los cuales debe estar la inductancia. En este caso la inductancia debería ser, tal como la calculamos en clase, el voltaje de salida que queremos, en este caso el voltaje nominal de la máquina, que serían 240 voltios, por el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, es decir, por 240 sobre la frecuencia de conmutación, que serían 62.000 por el voltaje de entrada por la variación de la corriente, que vamos a dejarla en 0.5 amperios, considerando que las corrientes en esta máquina son grandes. Eso nos daría que el valor de la inductancia es de 1.548 milihenrios. Con el
inductor podemos calcular automáticamente el condensador. El condensador para este caso es el delta de corriente, que es de 0.5 amperios sobre 8, que multiplica a los 62.000 por la variación de voltaje, que vamos a dejarla en 0.1 voltios, y a mí me da que este valor es igual a 1.008 por 10 a la menos 5 faradios. En este caso vamos a cambiar, el inductor nos dio en 1.548 exponente a la menos 3, y el condensador nos está dando como 1.008 exponente a la menos 5, ¿cierto? Y vamos a observar nuevamente el comportamiento par velocidad en este caso. Bueno, entonces entre los valores a resaltar, fíjense que el voltaje ya tiende a estar en 240 voltios con el ciclo de trabajo que se está empleando. Fíjense que en este caso el ciclo de trabajo es de 80%, el voltaje de entrada es 300 voltios, es decir, 300 por 0.8 serían los 240 con los que se calculó el convertidor. Y el comportamiento del par velocidad, entonces en este caso se parece mucho más a lo que teníamos anteriormente. Listo. Entonces eso con los parámetros del motor bien determinados. Ahora lo que nos faltaría para poder empezar a hablar de un control de la máquina son tres aspectos. El primero es que fíjense en que para realizar un cambio en este convertidor lo que se debe es cambiar en esta parte el PWM, lo cual no es una buena opción. Lo que deberíamos hacer es tener una forma en la cual el valor pueda cambiar. Entonces para ello podemos generar los pulsos de otra forma. En este caso la propuesta que les traigo sería una señal triangular, que fíjense que la señal triangular tendría dos valores en el vector de tiempos. Entonces lo que implicaría, o lo que hace este bloque, es graficar un sistema de forma continua con los parámetros que se leen. Entonces en tiempo nosotros le estamos diciendo tiempo 0 y tiempo 1, que es el vector de tiempo que se está expresando allá. Y en el vector de estado le estamos dando 0 y 1, es decir que en 0 él está en 0 y en 1 está en 1. Y este es el vector de estados. Y entonces cuando él haga este sistema periódico va a suceder que la salida es de este tipo, una señal triangular. Para modificar al tiempo que se desea, entonces se tendría que multiplicar por el periodo. En este caso, para nosotros el periodo es 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre 62.000. Y ese 1 sobre 62.000 nos garantizaría que la frecuencia de esta señal triangular es de 62 kHz en este caso. Si miramos en MATLAB, la frecuencia es de 1 sobre 62.000. En este caso tenemos un saturador debido a que en realidad las señales de entrada va a ser el ciclo de trabajo, es decir que está entre 0 y 1 para este caso, pero el convertidor no puede estar 100% apagado y no puede estar 100% encendido, entonces lo limitamos a 0.1 y 0.9 con este saturador. Bueno, en este caso tenemos
que la señal del duty, el PWM, se va a generar por la comparación de un valor constante y la señal triangular. Entonces acá se puede apreciar cuando la diferencia, fíjense que acá estamos restando el ciclo de trabajo y la triangular, es menor o igual a 0, es 1. Es decir, que tenemos un pulso de encendido en este caso. Y cuando esa condición no se cumple, la salida es 0, lo que nos generaría para este caso el pulso de trabajo en el sistema. Si agregamos esto en el convertidor, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces acá tenemos 0.8, la frecuencia 1 sobre 62.000, los parámetros que se le agregaron en el cálculo anterior y la simulación, que debe ser exactamente la misma que se tenía previamente. Pero ahí ya está estacionado, ya hay un valor de par y un valor de velocidad porque no está cambiando, ¿no? Vamos a detenerlo. Y tenemos el mismo comportamiento que se tenía con anterioridad, con la característica de que ya está centrado en el 0, ya no hay valores de par negativos como si se tenían en el anterior funcionamiento, cuando no se habían calculado los elementos y se pusieron de forma aleatoria en este caso. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí, hasta este punto, necesito que tengan el sistema para la próxima clase. Listo, quedo atento a las dudas y preguntas que puedan tener.